Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta primera y segunda clase de lo que va a ser la primera etapa del curso de visión computacional, vamos a estar viendo lo básico, lo fundamental del lenguaje de programación Python. Para ello necesitamos de un editor de código. Un editor de código lo que nos va a permitir es poder ejecutar nuestros comandos o nuestras funciones con base en un lenguaje de programación. Nosotros vamos a usar un editor de código en la nube para ya no estar teniendo que descargar cosas en nuestro sistema operativo. Entonces, para hacer uso de este editor de código en la nube, vamos a utilizar Google Colab. Primero que nada, nosotros tenemos que tener una cuenta de Gmail. Una vez teniendo nuestra cuenta de Gmail, nosotros vamos a ir al Drive, al almacenamiento en la nube que tenemos gratuitamente con Google. Dentro de Drive nos van a aparecer todos nuestros trabajos que hemos realizado con herramientas que tiene Google disponibles de manera gratuita. Pero nosotros vamos a crear, bueno, nos vamos a ir aquí donde dice nuevo, bajito del logo. En nuevo le vamos a decir nueva carpeta. Esta carpeta le vamos a poner un nombre, por decir un ejemplo, Python códigos. O puede ser Python tutorial, etcétera, o Python apuntes. En esta carpeta que se ha creado, nosotros vamos a estar guardando nuestros programas hechos en Google Colab. Entonces le vamos a dar doble clic a la carpeta. Aquí mismo le vamos a dar otra vez en nuevo. Y donde dice más, puede o no que nos aparezca Google Collaboratory. Si no nos aparece, lo que tenemos que ir es a esta parte donde dice conectar más aplicaciones. Y si le dan, van a tener que buscar Google Collaboratory en la parte de arriba donde está el buscador. Nos buscarían el Google Colab o Google Collaboratory. En mi caso, pues yo ya lo tengo, ya me aparece ahí directamente. Entonces ya cuando nos aparezca directamente podemos darle clic de nuevo en Google Collaboratory y se nos va a abrir una nueva pestaña que es de Google Colab. Esta es la interfase de Google Colab. Como pueden apreciar, inclusive tiene animaciones. Esta es la de un perrito con calabaza, la temática de Halloween. Aquí nos va a aparecer cuando ha sido guardado nuestro programa. Todo lo que está dentro es nuestro programa. Entonces aquí le podemos cambiar el nombre. Le podemos poner, por ejemplo, en este caso le puse curso Python. Entonces aquí podemos hacer varias cosas. Aquí en archivo podemos, lo más relevante sería abrir nuevos cuadernos o crear nuevos cuadernos. En Google Colab los cuadernos son nuestros programas que vamos a poder estar escribiendo en Python. También podemos guardar en caso de que no tengamos el guardado automático. Inclusive podemos descargar todo nuestro código que escribamos aquí. Lo podemos descargar en formato de notebook o en un programa de Python normal para poderlo correr si es que ya tenemos instalado el Python en nuestro sistema operativo. Aquí de estas funciones, pues las que más vamos a usar va a ser aquí donde dice cambiar tipo de ejecución. Nosotros podemos hacer uso de un acelerador por hardware. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos entonces correr nuestros códigos con el hardware en la nube o el que tiene Google en sus servidores. Cuando dice none es que se van a agarrar CPUs o unidades de procesamiento central. Si le damos aquí clic, pues va a aparecer GPU, que podemos hacer uso de tarjetas gráficas, o TPU de unidades de procesamiento tensorial. Esto para hacer nuestros códigos todavía más rápidos, pero se recomienda más cuando son cálculos muy complejos o cuando ya directamente se están haciendo aplicaciones con inteligencia artificial. De momento le vamos a dejar en none porque no va a hacer falta y nos va a estar regañando Google de que no estamos usando la tarjeta de video. Entonces le vamos a dar en guardar. Si se fijan aquí, nosotros podemos poner, bueno, si le señalan en la parte de arriba me aparece código o texto, igual aquí en la parte de abajo código texto, igual también en esta parte código de texto. Estas son las líneas de código. Aquí es donde nosotros vamos a poder poner líneas de código. Por ejemplo, aquí es donde meteríamos todo lo que son funciones, podemos nombrar variables, podemos meter ciclos. Cuando ya tenemos, por ejemplo, aquí un pequeño escrito, nosotros podemos ejecutarlo de aquí donde está el logo de Play. Aquí se está ejecutando y se fijan aquí, está apareciendo conectando, inicializando y ya nos está asignando cuántos son los recursos que nosotros estamos ocupando en los servidores de Google. Y por ejemplo aquí esto es lo que nos daría de resultado cuando yo estoy colocando estos códigos.
Y así podemos tener varias líneas de código independiente, donde nada más lo que se va a ejecutar es lo que esté dentro de la celda. Entonces, estos van a ser las celdas y estos van a ser nuestros resultados. Aquí los podemos eliminar. Entonces, aquí tendríamos 3 celdas y asimismo también nosotros podemos agregar texto. Y nosotros podemos poner como funciones y ese, si se fijan es como un texto estático. Nosotros lo podemos mover hacia arriba con estas flechitas o hacia abajo. Por ejemplo, hacia abajo. Con esta flechita la mandamos hasta abajo. Con esta podemos ir escalando sobre las demás celdas o cuadros de texto. O aquí los podemos eliminar directamente. Entonces, lo que vamos a hacer para las primeras clases es utilizar también esta parte de aquí. Se fijan aquí en la parte de inicio nosotros podemos meter varias secciones. A estas opciones también las podemos llegar a utilizar. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es para reemplazar líneas de código. Nosotros, por ejemplo, si tenemos este código, A es igual a 5, B es igual a la variable A más la variable A elevado al cuadrado. En dado caso de que nosotros quisiéramos buscar y reemplazar la variable A, por ejemplo, nosotros podemos aquí poner A y la vamos a reemplazar con valor. Entonces, todo lo que tenga A, en este caso son estos 3 que se encontraron, los podemos reemplazar con esta palabra, valor, y así nosotros podemos reemplazar el nombre de nuestras variables. Así ya lo tendríamos de este modo. Aquí nosotros podemos conectar videos, imágenes y demás que solamente vamos a usar en ese preciso momento en el que estamos nosotros programando, y así mismo también podemos llegar a llamar a la nube, a nuestra carpeta de Drive, para poder desde nuestro Drive meter las imágenes o videos que tengamos en nuestro Drive para empezar a modificarlos desde aquí, desde nuestras líneas de código. Pero bueno, aquí en la parte de índice vamos a darle clic en la parte que dice sección. Esto lo vamos a eliminar. Aquí en nueva sección, lo que vamos a poner en primera instancia son principios de Python. Le vamos a dar aquí en la parte de texto. Ok, lo que vamos a estar empezando a realizar desde aquí de donde nosotros colocamos principios de Python, lo que vamos a hacer aquí son nuestros apuntes de lo que va a ser toda esta primera etapa del curso. Aquí prácticamente vamos a escribir y vamos a detallar y escribir cuáles son las funciones que nosotros podemos tener en Python, o al menos las más comunes. Vamos a ver desde las variables, desde ciclos, desde funciones, etcétera. Todo eso lo vamos a escribir aquí por si se nos llegase a olvidar. Ya tenemos nuestro código aquí en la nube que nosotros podemos llegar a consultar en un futuro. Desde aquí donde dice principios de Python vamos a ver lo que son las primeras 2 clases. Entonces vamos a agregar otras 2 secciones. La primera, le vamos a poner un nombre que va a ser clase 1, que se llame variables en Python, que es el primer tema que vamos a ver. La otra, vamos a dar un clic, un doble clic. A este le vamos a llamar operaciones, bueno, clase 2. Clase 2, operaciones con Python. Se fijan, cuando vamos escribiendo mucho aquí nos aparece la palabra como. Que una vez escrito nuestras 2 primeras clases, vamos a empezar ahora sí a explicar los temas. Esto lo vamos a eliminar. Entonces, aquí abajito en la parte de variables en Python, vamos a darle clic en la parte de texto y vamos a empezar a explicar qué es una variable en Python. Okay. Una variable en Python es un espacio en memoria que hay por ejemplo, en un disco duro, en cualquier tipo de almacenamiento. Un espacio en memoria en el cual nosotros le vamos a asignar un valor. Este valor puede ser de tipo numérico, puede ser de tipo label o string, o sea, de texto, o puede ser de tipo booleano, verdadero o falso, 0 y 1, etc. Entonces, eso es lo que es una variable en Python. Vamos a entonces empezar a escribir.
Aquí, por ejemplo, podemos empezar a escribir en cursiva. Y vamos a poner tipos de datos. Vamos a empezar a ver todos los tipos de datos que hay. Son muy pocos en Python y son los siguientes. Pero primero vamos a nombrar las variables. ¿Cómo se nombran las variables en Python? Ya lo habíamos hecho en uno de los primeros códigos que estábamos haciendo ahí de prueba. Y la forma es un poco simple. Nosotros podemos poner aquí en la parte de código para que se vea como si estuviésemos escribiendo código. Y vamos a poner aquí, en la parte de la izquierda, tenemos que poner el nombre de la variable. En mi caso, el nombre de la variable es nombre de variable. Después, esta parte es muy importante. Hay un signo de igual. Este signo de igual va a ser el que está diferenciando esta parte, que es el espacio en memoria, y la otra parte, que es el valor de la variable. Y vamos a escribir valor de la variable. Así es como se representan las variables en Python. Del lado izquierdo, el nombre de la variable, y del lado derecho del igual, el valor de la variable. Asimismo, nosotros podemos escribir para detallar lo que hemos realizado aquí en esta primera clase. Por ejemplo, aquí para nombrar variables en Python es de este modo, nombre de la variable y el valor de la variable. Aquí especificamos exactamente o con más precisión lo que estamos declarando en esta parte de arriba. Entonces, cuando ya lo tengamos escrito, nosotros podemos empezar a poner un código de ejemplo. Aquí en la parte donde dice código, podemos agregar un código y podemos escribir lo siguiente. Vamos a poner el tipo int, el tipo integer o entero. Aquí estamos inicializando dos variables, entero 1 y entero 2, el cual les estamos asignando sus respectivos valores. En el de arriba, el 14.556, que es un entero positivo. Esto porque no hemos colocado un signo negativo. Y en entero 2 le estamos asignando un valor de menos 2.315, que es un entero de tipo negativo. También están los valores flotantes. El tipo float quiere decir que son valores con decimales. Automáticamente nosotros cuando ponemos un punto, y en este caso un punto 0, ya nos va a tomar el valor de... Ya nos va a tomar como que esta variable es de tipo flotante. En este caso es 156.0 y va a ser un flotante positivo. Y para hacer un flotante negativo lo que tenemos que hacer es agregar el signo menos y de igual manera escribir un número con decimales. Entonces estos serían los de tipo flotante. También están los de tipo string o de tipo texto, en el cual nosotros podemos utilizar comillas simples, como es el que aparece después de 0 en los teclados, o también podemos usar comillas dobles, estos que están donde está el número 2 en el teclado. Y nosotros podemos, aquí en el ejemplo, podemos diferenciar varios tipos de string. Por ejemplo, estas 4 variables, todas son en formato string porque lo estamos poniendo entre comillas. Ya sea comillas simples o comillas dobles. Por ejemplo, este que dice hola es el valor de esta variable. Hola, ¿cómo estás? Es el valor de la otra variable. Y también puede ser por caracteres individuales. Puede ser la letra A, puede ser la letra F, la letra o un número 5, 6, etc. Inclusive, pues aquí ya lo estamos viendo, también podemos meter como de tipo texto los números. Esto, por ejemplo, para presentarlos en alguna gráfica o presentarlos directamente en una graphical user interface, en una interfaz de usuario gráfica. También están los de tipo booleano. Los de tipo booleano nada más es un verdadero o un falso. En este caso se inicia de esta manera, true y false. Aquí sí es muy importante que la primera sea en mayúscula y todo lo demás sea minúscula. En el caso de true y en el caso de false.
para que ya se consideren como valores booleanos dentro de Python. Que por ejemplo, encendido se le asigna un valor de verdadero y apagado se le asigna un valor de falso. En esta parte nos va a importar mucho obtener valores booleanos porque es lo que nos va a permitir utilizar los condicionales más adelante. Vamos a agregar otra parte de texto para hacer otro apunte. Aquí donde dice código podemos aplicar el formato de código. Y aquí dentro vamos a escribir la siguiente función. El type lo que nos va a permitir es de que es una función en la cual nosotros adentro podemos poner el nombre de una variable y nos va a arrojar como resultado el tipo de variable que es. Entonces, si aquí en el comando type nosotros colocáramos el valor de esa variable, nos diría que es entero. Igual si nosotros aquí dentro de esta función type colocáramos el valor de esta variable flotante, nos diría que es de tipo flotante. Lo mismo con eso, nos diría que es de valor string o str, o aquí nos diría que es un valor bool o booleano. Entonces vamos a hacer un apunte para tener esto más claro, tenerlo guardado. Listo, aquí inclusive nos da una ventaja de que podemos visualizar cómo se vería ya acabando nuestro texto, ya sea utilizando negritas, podemos utilizar cursiva, podemos editar partes de código, etc. El punto es de que sea intuitivo para nosotros y va a ser nuestro apunte que más adelante podemos llegar a consultar. Así es como se visualizaría. En este caso, pues también estoy señalando cómo funciona la función print. Print lo que nos va a ayudar es para imprimir valores, listas, palabras u oraciones. En este caso nosotros podríamos llegar a imprimir cada una de estas variables y nos arrojaría el valor de esas variables. O directamente podemos imprimir un hola, ¿cómo estás?, etc. Podemos imprimir muchas cosas con esta función que se llama print. Ahorita lo vamos a poner en un código de ejemplo. Este operador de más, aparte de en algunos casos llegar a sumar, lo que nos va a ayudar es a concatenar o unir dos cadenas de texto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos unir estas dos palabras de texto, estas dos cadenas de texto, lo que tenemos que poner es string 1 más string 2. Y lo que haría sería combinar ambos valores de texto. Y nos daría como resultado, hola, hola, ¿cómo está? Aquí ya explicamos lo que es el tipo type y lo que nos arroja. Aquí, por ejemplo, si nosotros colocáramos entero 1 dentro de la función type, nos arrojaría como resultado que es de valor entero. Entonces vamos a ver algunos códigos de ejemplo. Otra línea de código. Aquí vamos a hacer uso de la función de print. La función print lo que nos va a ayudar es a, como ya habíamos puesto en el texto, a imprimir valores. Podemos llegar a imprimir listas, palabras, oraciones. En este caso vamos a tratar de imprimir el valor de una variable. Entonces si nosotros usamos print, ponemos print valor, se va a imprimir el valor que tiene la variable llamada valor. Entonces se va a imprimir el número 5 porque es el valor que le estamos asignando. Entonces si lo ejecutamos, nos imprime el valor de 5. Asimismo nosotros podemos poner el type de la variable valor y nos dice que es de tipo entero. Si le agregamos un 0, nos va a decir que es de valor. Y así podemos hacer varias combinaciones. También, por ejemplo, podemos aquí poner comillas dobles y escribir la variable es de tipo, dos puntos, espacio, y aquí vamos a poner el signo más para concatenar, o sea, unir dos cadenas de texto, str, y vamos a poner todo esto entre paréntesis. Lo que nos va a permitir str es pasar todo esto a tipo string. Entonces ya lo podemos correr. Y ahora sí dice la variable valor es de tipo, ya nos dice que es de valor de tipo flotante. Asimismo, también podemos agregar otras partes de código para ir ejemplificando los apuntes que estamos teniendo. Aquí en la parte de código podemos escribir, por ejemplo, todo esto. Print, type. Aquí, por ejemplo, estos son las variables que inicializamos al principio.
Entonces vamos a correr esta parte del programa. Realmente no va a hacer nada, simplemente se van a inicializar estas variables con sus respectivos valores. Como sabemos, cuando ya se ejecutó, aquí ya nos dice un número, esto quiere decir que ya se ejecutó. El número 7 es que es la celda número 7 en ejecutarse. Entonces, si imprimimos esto, lo que nos va a arrojar es el tipo de entero 2. La coma es para imprimir varias cosas al mismo tiempo en un mismo print. Vamos a imprimir el tipo de entero 2, el tipo de variable de string 1 y el tipo de variable de encendido. Entonces aquí nos arrojó que la primera es de tipo entero, la segunda es de tipo str, de tipo string, y la tercera es de tipo bol o booleano. Asimismo también podemos agregar otra parte de código. Podemos imprimir de esta manera, separándolo con comas, o también podemos utilizar varios print de esta manera. Así, de esta manera, lo que se va a estar imprimiendo sería de manera vertical, porque habría un salto de línea entre cada print. Entonces podemos imprimir de esta manera para que se vea en horizontal o de esta manera para que se vea en vertical, dependiendo el caso. Entonces, eso sería todo por la parte de variables. Como breve resumen, entonces tenemos variables de tipo entero, o sea, variables de valor numérico ya sea entero o decimal o flotante. Podemos tener de tipo de texto, o podemos tener de tipo booleano, verdadero o falso. Entonces, ahora sí vamos a ver acerca de las operaciones que podemos realizar nosotros con Python. Entonces vamos a agregar una celda de texto y aquí nosotros vamos a empezar a ver lo que es una función que se llama input. Entonces vamos a poner esta parte de código. Nosotros en una variable le vamos a asignar una entrada el usuario, en este caso nosotros. Nosotros cuando corramos un programa que tenga un input, lo que va a hacer es nos va a pedir. Aquí nosotros adentro del input podemos poner, por ejemplo, inserte valor de variable y se le va a preguntar al usuario directamente que inserte un valor de variable. En este caso se le va a hacer la invitación. Se nos va a aparecer un cuadrito de texto en el cual nosotros podemos empezar a escribir ya sea un número o escribir texto. Entonces vamos a ejemplificarlo, que vamos a poner parte de código. En la variable nombre, lo que le vamos a asignar es la entrada y lo que va a decir es escribe tu nombre. Entonces, cuando corramos esta celda, lo que nos va a pedir es nuestro nombre. Lo vamos a escribir, lo va a guardar en la variable que se llama nombre. Y aquí adelante, aquí abajo, en print, lo vamos a mandar a llamar. Aquí, por ejemplo, en la primera parte que dice hola, ¿cómo estás? Con comillas dobles. Vamos a concatenar la variable nombre. Y aquí le vamos a también concatenar este signo de interrogación. Entonces lo vamos a ejecutar. Nos dice aquí, escribe tu nombre, que es lo mismo que nosotros escribimos aquí. Entonces, aquí en mi caso yo voy a escribir mi nombre. Le voy a dar Enter y listo. Hola, ¿cómo estás, Dante? Y así nosotros podemos hacer varias combinaciones. Y es algo que nosotros podemos poner en nuestros programas para que sean más intuitivos o que sean más personalizables, al menos desde las celdas. Entonces aquí podemos poner más apuntes para empezar a detallar cuáles son las funciones que hemos estado realizando. Podemos poner el tipo texto y podemos escribir lo siguiente. Aquí escribimos la función input, sirve para que el usuario agregue sus propios valores desde los comandos. Ejemplo. Ya ponemos aquí el ejemplo. Aquí podemos también poner otra celda de texto, aquí abajito. O bueno, también podemos, si aquí nos está diciendo texto, entonces vamos a poner nuestro texto. Y bueno, nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar. Vamos a dar doble clic aquí en ese texto para darle más énfasis, por ejemplo, con negritas. O también podemos utilizar la letra cursiva. Y listo, ya estaríamos empezando a tener un poco mejor nuestros apuntes, de manera que sean más intuitivos al momento de estarlos checando. Entonces ahora vamos a ver los operadores aritméticos que podemos usar con Python, ya sea para diferentes cálculos matemáticos. Vamos a ver una celda de texto y vamos a meter todo este apunte. Igual ustedes, si no lo quieren escribir, lo que pueden hacer también es tomar captura de esta parte, solamente de esta parte, y lo pueden agregar aquí directamente a su código, desde aquí donde dice insertar imagen. Se nos abriría nuestro navegador y ya podemos poner una imagen que nosotros tengamos aquí guardada. Vamos a dar otro clic aquí, listo. Entonces, estos son los operadores operacionales que nosotros podemos tener en Python. Tenemos, por ejemplo, para sumar, podemos usar este signo de más. Para restar, tenemos el signo de menos. Aquí estamos ejemplificando de que A y B son dos variables, o son dos valores numéricos. Entonces aquí se sumaría A y B, aquí se restarían, aquí se estarían multiplicando. Se pueden expresar de cualquiera de las dos formas para multiplicar
los valores de A y B. También los podemos dividir, o también podemos hacer una división donde el resultado sea un número entero. Aquí, por ejemplo, 10 entre 3 sería 3.33. Pero en este caso, con este tipo de división, nomás nos arrojaría el número 3. El signo de porcentaje lo que nos va a dar es el residuo de la división. Y si ponemos, por ejemplo, 10 sobre 3, nos daría el residuo, que es 1. Aquí es para elevar al exponente. Por ejemplo, a al cuadrado sería, por ejemplo, que aquí b tuviera el valor de 2. Pero aquí podemos elevar a cualquier número de exponente. Asimismo también para sacar la raíz, lo que podemos hacer es un exponente, y lo que vamos a hacer es aquí entre paréntesis poner 1 sobre n. Entonces, para hacer una raíz cuadrada sería sobre 1 medio. Para hacer raíz cúbica sería 1 sobre 3, y así sucesivamente. O directamente podríamos importar una librería como la de math de Python para usar la función sqrt. Entonces aquí hacemos la nota de que n tiene que ser un número positivo mayor a 0, porque si no nos daría un error aritmético. Aquí, por ejemplo, inclusive podríamos estar experimentando. Por ejemplo, podemos poner 5 directamente, exponencial, 1 dividido entre menos 2. Aquí se nos pone un corchete. Aquí lo que podemos hacer es experimentar aquí todo lo que hemos escrito, pero ahora en código. Podemos nombrar variables o directamente colocar los números. Podemos empezar a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, etcétera. O sacar residuo, elevar el exponente, o aquí para sacar la raíz. Aquí, por ejemplo, la nota de que n tiene que ser un número entero mayor a 0. O sea que este valor no puede ser 0, pero sí puede ser menos 1, puede ser 2, puede ser 3, etcétera. Lo que he hecho en este caso es agregar 3 variables, número 1, número 2 y número 3. Se les asigna un valor. Este va a ser de tipo, estos dos van a ser de tipo entero y este va a ser de tipo flotante. Entonces vamos a, por ejemplo, hacer la suma e imprimir el valor de la suma. Entonces aquí ya tenemos una variable que se llama suma, y se le va a asignar el valor de número 1 más número 2 más número 3. Entonces aquí podemos imprimir el valor de la suma es de, y aquí la coma, para poder imprimir dos cosas al mismo tiempo, de manera horizontal, y el valor de la variable suma. Entonces lo ejecutamos, y el valor de la suma es de 14.5. Pues efectivamente nosotros podemos sumar estos dos, son 10, y 4.5, 14.5. También podemos hacer la resta. Aquí si lo ejecutamos, se imprimirían los dos, tanto el primero como el segundo. Entonces nos daría el valor de la suma y el valor de la resta. En este caso menos 0.5. Para la multiplicación podemos hacer lo mismo, solamente que utilizando la operación aritmética de multiplicación, que sería con la viñeta. Entonces aquí tenemos la multiplicación, en el cual se le va la variable multiplicación, que se le va a asignar el valor de el factor del número 1 por el número 2 por el número 3. Pues también lo corremos y se multiplicarían estas tres variables, lo que nos daría el valor de esta otra variable que se llama multiplicación. En este caso, el valor sería 94.5. Igualmente para la división, utilizamos aquí la diagonal, número 3 entre número 1, nos daría una división de tipo flotante. Aquí está el valor de la división en tipo flotante. Si nosotros quisiéramos una división donde nos diera nada más el número entero, aquí agregamos otra diagonal, la imprimimos, y aquí diría que el valor de la división es de 2. Para la exponencial lo que haríamos sería de esta manera, número 3, que es 7, elevado a número 1, que es 3, sería entonces 7 al cubo. Se guardaría en esta variable que se llama exponencial y la podemos imprimir aquí en la parte de abajo de esta manera. Entonces aquí dice que el valor de exponencial es de 343. Asimismo nosotros también podemos sacar raíz cuadrada. Entonces para sacar raíz cuadrada sería de esta manera, número 3, que es el valor de 7. Aquí le agregamos doble viñeta para exponencial y aquí vamos a poner un medio. Para raíz cuadrada, para raíz cúbica podríamos poner un tercio y así sucesivamente.
Entonces el valor de la raíz sería todo este número. Y hasta aquí ya sería todo lo que es la clase 1 y la clase 2, tanto las variables que existen en Python y también las operaciones que nosotros podemos hacer con Python. Entonces esto sería todo de las primeras dos clases y nos vemos en la tercera.